Después nos viene una serie de temas que tienen que ver con la clasificación de las señales, la serie trigonométrica y ahí tendríamos que platicar también acerca de la transformada de Fourier. Bueno, para revisar esa parte, nosotros podemos ir a recordar nuestras actividades desarrolladas en análisis de señales. En análisis de señales, les recuerdo para los que no trabajamos eh, que juntos, pues les comento que, déjenme transmitir mi pantalla, les comento que ahí lo que hicimos fue lo que tenemos en estos apuntes. ¿Ya se alcanza a ver la pantalla? Sí, profe, ya se ve. Ok, bueno, pues esto es precisamente lo que platicábamos en análisis de señales. Precisamente el recordatorio en una unidad de lo que se ve en comunicaciones analógicos digitales, que es la representación de las señales en el tiempo continuo y la representación de señales en la frecuencia. En el caso de las señales o su clasificación de las señales, tenemos esto que está acá, señales en tiempo de continuo y señales en tiempo discreto, cómo representar una señal con T que se puede representar en todo el intervalo de tiempo, cómo representar señales que solamente son impulsos en el campo del tiempo discreto, la forma en cómo la podemos representar en términos discretos, como una función o como una serie de pulsos o tren de impulsos, en donde la flechita que tenemos acá indica el origen de ese mismo tren de impulsos. Las señales analógicas y digitales, que ya seguro ustedes han discutido en esa clase de análisis de señales, existe en el caso de la señal continua en el tiempo, pues existe en todo el intervalo de tiempos, ¿no? Y en el caso de la señal discreta, solamente existe en los valores en donde ha sido discretizado esa señal. Eh, existen señales reales que solamente tienen un argumento x1 de t, señales complejas que tienen el argumento en j, señales determinísticas y aleatorias, determinísticas pues las que conocemos todos nosotros, que se representan en cualquier intervalo de tiempo, y las señales aleatorias son las que dependen de una estimación estadística para poder ser representadas, por ejemplo el clima, por ejemplo la probabilidad de que gane elecciones, por ejemplo la probabilidad de que un fenómeno, evento suceda en relación con la aparición de otro evento. Entonces, que son las señales. Y modelamos, debido a que no conocemos ciertamente lo que sucede con la parte del ruido. Entonces, una señal completa tiene una parte determinística y tiene una parte aleatoria. En el caso de las transmisiones de datos, la parte determinística es la modulación de una señal de información y la parte aleatoria es cómo se comporta esa señal cuando la transmitimos de un lugar a otro, es decir, qué es lo que sucede con el medio de comunicación en términos de ruido, distorsión e interferencia. Tenemos señales pares cuando son simétricas en el eje Y, tenemos señales impares cuando son simétricas en el eje Y y en el eje X. Sus representaciones matemáticas pues las tenemos aquí en la derecha. ¿Qué es lo que sucede con señales que son compuestas, que tienen parte par y que tienen parte impar? Con estas ecuaciones las podemos separar. Lo mismo sucede para las señales discretas, pero señales discretas que podemos separar también en términos de su representación matemática. Y tenemos también las señales periódicas y no periódicas, las señales que se representan de esta forma, que son periódicas con un número de periodos repetidos de valor m, en donde t mayúscula es el periodo. De ahí podríamos obtener una señal t minúscula, t mayúscula subíndice 0 o WO, que es el periodo fundamental.
Y lo mismo sucedería solamente que cambiando los valores de t por k o de t por nt en el caso de la señal discreta. Las señales de energía, las cuales contienen en su cálculo matemático una ecuación como la que he subrayado ahí, las señales de potencia, señales que tienen que existe esta integral, señales que pueden considerarse señales de energía cuando la energía está definida, pero la potencia no, es cero. Y señales de potencia cuando la potencia está definida, pero la energía es infinita. Por ejemplo, una señal exponente es una señal de energía, pero una señal senoidal o cosenoidal pues es una señal con asintótica al origen. Con periodo útil cero es una señal de energía, ¿verdad? Tenemos también las señales básicas en tiempo continuo, donde ahí tenemos el escalón, la función escalón y su representación, el escalón recorrido. Ya sabemos que un menos t0 tiene que ver con un escalón recorrido a la derecha, un más t0 tiene que ver con un escalón recorrido a la izquierda. Tenemos también las funciones impulso unitario y sus diferentes formas de percibirla, en donde el impulso unitario, pues entre más delgadito es más alto, nunca, por cuestiones prácticas, nunca un impulso unitario es solamente como lo vemos en los pizarrones, una línea que va al eje Y, sino que siempre tiene una área bajo la curva que en todos los casos siempre es igual a 1. Entonces, si es infinitamente delgada, pues es infinitamente alta, ¿verdad? Pero también podríamos tener diferentes versiones de ese impulso unitario hasta convertirse en un escalón, ¿ya lo vieron? Y ahí tenemos el origen de esto que se le llama función generalizada, es decir, multiplicar cualquier señal por este impulso nos va a dar la señal de información en la posición del impulso. Por eso se le llama también señal eh, discretizadora, no solamente generalizada, sino también discretizadora, porque un tren de impulsos unitarios en un intervalo de tiempo determinado puede muestrear una señal. Y hay algunas propiedades de los impulsos unitarios, como se los he dicho, si nosotros hacemos un periodo, en este caso un tiempo A, multiplicado por un valor de t, en donde A es un entero positivo, entonces la amplitud o la magnitud de la señal pues se va a reducir, es decir, entre más gorda, más chaparra, ¿no? Entre más delgada, más alta. En el caso de la simetría con el eje Y, pues tenemos que delta de menos t es delta de t. Y la función generalizadora, ¿no? Si yo multiplico este x de t y recorro t en 0, en 1, en 2, en 3, pues voy a tener las muestras, ¿no? De x de 0 por la delta, de x1, x2, x3 y así sucesivamente. Tenemos también señales exponenciales complejas, como esta que tenemos acá, complejas generalizadas, que nos dan origen a las variables complejas, ¿verdad? Tenemos también las señales sinusoidales, es decir, el seno y el coseno. Ahí está cómo se representa un seno y cuál es su contenido frecuencial, haciendo su símil con las identidades de Euler. Así lo podemos encontrar también. Es decir, un coseno, una representación de j omega 0t real. Un seno es un exponente j omega 0t imaginario, ¿no? Es decir, las señales sinusoidales, dependiendo de ver su parte real, es un coseno, y si vemos su parte imaginaria es un seno, ¿no? Las funciones escalones unitarios, en el caso de los trenes de impulsos, ahí están sus variantes, UdN, UdN menos K, delta de N, delta de N menos K. La secuencia de impulso unitario, es decir, la sumatoria de todos los trenes de impulsos, y lo que sucede con la periodicidad en señales digitales.
omega 0 mayúscula y n0 mayúscula, ¿no? Es decir, la frecuencia fundamental digital con omega 0 mayúscula y el periodo fundamental digital con n0, n minúscula, perdón, n mayúscula subíndice de 0. Aquí sabemos que omega 0 es el periodo, o en este caso la frecuencia digital, y el despeje pues no es nada más que estar jugando con los elementos, donde m es un entero real positivo, 2pi pues es el periodo en el cual vamos a estar utilizándolo, y el periodo fundamental pues es la división entre 2pi n0 por m, ¿no? Si queremos ver el primero de ellos, m es igual a 1. Ahí tenemos qué es lo que sucede cuando jugamos con omega 0n. Si es mayor a 1, ahí tenemos una exponente que va siendo más grande cada vez en respecto de los elementos n. Omega 0, 1 y 0, que va a ser asintótica al eje n en el infinito. Omega 0n entre 0 y menos 1, vamos a cambiar los signos. Y omega 0n menos 1 también, menor a menos 1, vamos a cambiar los signos, solamente que venimos desde el menos infinito, desde 0, ¿no? Ahí señales exponenciales complejas y finalmente alguna serie de ejercicios que tendrán que desarrollar para poder realizar así este repaso que estamos planteando, ¿no? Algunos de ustedes entiendo que ya los habrán realizado porque ya tomaron el curso de análisis de señales conmigo, pero pues, es importante que los que no lo tomaron, pues recuperen otra vez esta información. Seguro que en su clase de análisis de señales, pues ya revisaron toda esta parte, ¿no? Bueno, esa es la parte de la clasificación de las señales. Tenemos también la parte de la representación de señales a partir de la serie de Fourier. Entonces aquí tenemos, como ustedes saben, dos tipos de representaciones, la serie compleja o la serie exponencial y la serie trigonométrica. Aquí tenemos la representación trigonométrica, su ecuación general, que es la número 3, y los coeficientes y cómo los podemos calcular. En el caso de la representación compleja o la forma generalizada, pues la tenemos aquí en la ecuación 2. Y finalmente aquí tenemos un paso entre lo que puede suceder entre los coeficientes A, que es la serie trigonométrica, contra los coeficientes CK, que es la serie exponencial. Ahí también podemos establecer que existe una relación entre la señal y su paridad. Si es una señal par, los coeficientes B no existen, pero sí los coeficientes A. Si es una señal impar, los coeficientes A sí existen, pero los coeficientes B son los que se tienen que calcular. Ahí también viene una tercera forma de representación, que es una forma de representación armónica, en donde hace una combinación entre los coeficientes C del exponencial y los coeficientes coseno o los BKs de la parte trigonométrica. Viene también la convergencia de la serie de Fourier, es decir, qué es lo que tenemos que indagar acerca de la función que queremos representar y saber si existe o no con estos tres elementos para saber su convergencia y a su vez poder utilizar la serie de Fourier. Si no contiene estos tres elementos, pues no tiene serie de Fourier, ¿no? Aquí también hablamos de algunos ejercicios que se habrán de resolver. Ahí vienen en esta parte de la literatura lo que sucede con análisis de Fourier y después se involucra, ya que encontramos el análisis de Fourier, pues la transformada de Fourier. Aquí viene cómo obtener la transformada de Fourier a partir de su representación laplaciana. Aquí viene cómo calcular el par de transformada de Fourier, ya sea la transformada de Fourier y la transformada inversa de Fourier, que son las ecuaciones 10 y 11, y cómo encontrar el espectro de Fourier, que es esto que tenemos aquí enfrente, ¿no? La existencia de la transformada de Fourier o su convergencia y la conexión entre la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. Ya
vamos a entender que el J omega viene de la parte compleja de la serie de la transformada de Laplace, y la transformada de Laplace es considerando completamente la variable compleja, ¿no? Es por ello que si calculamos todo ello en términos de la transformada de Laplace y cambiamos a la frecuencia, consideramos la variable compleja completa, es decir, cómo se representa en un intervalo de frecuencias determinados todo el valor. Y en el caso de la transformada de Fourier, solamente nos interesan los cambios de signo, es decir, la parte compleja de la variable que estamos estudiando, ¿no? Vienen ahí también las propiedades de la transformada de Fourier, todas, que son útiles, como ustedes ya saben, para poder encontrar la transformada de Fourier de ciertas señales. Y también viene los pares de transformada, los más interesantes, ¿no? Ya sabemos nosotros que estudiando las propiedades y los pares de transformada, pues ya no es necesario ir a resolver una transformada de Fourier por su ecuación general, que es la que tenemos aquí, ¿verdad? Ya no tenemos que hacer todas estas integrales, simplemente tenemos que encontrar cómo se representa la forma básica de la función que estamos buscando y a partir de sus paridades, perdón, de sus pares de transformadas, encontrar la forma rápida para encontrar una transformada. Ya sabemos que la transformada de Fourier la vamos a utilizar para representar señales en el campo de la frecuencia, y el campo de la frecuencia lo que nos va a decir es cuál es el contenido frecuencial de una señal en su totalidad. De ahí la importancia de utilizar el campo de la frecuencia en el estudio de los sistemas de control, de los sistemas de transmisión de datos, de los sistemas de procesamiento de datos en general. Esto es lo que sucede con señales hasta el momento en el campo analógico o en el tiempo continuo. Ya para el campo discreto, ustedes van a conocer otra transformada que también nos dice qué es lo que sucede en el campo de la frecuencia con estas señales, pero en el caso, como le comento, digital, y esas se llaman, pues, transformada Z, ¿verdad? Algunos de ustedes, incluso en análisis de señales, ya tomaron el curso en donde estudian qué es lo que sucede con la transformada Z, pero los que lo hicieron conmigo, yo no involucro la transformada Z desde el curso de análisis de señales por la razón de que existe otro curso que se llama procesamiento de señales digitales, procesamiento digital de señales, en donde ahí se revisa la transformada Z, ¿no? Entonces, ya ustedes pueden entender ahorita que la transformada de Fourier pues, la vamos a utilizar en este caso para las señales analógicas, ¿no? Existe la interpretación de la transformada de Fourier para señales discretas y la transformada Z, pero esa todavía en este curso no se platica, ¿no? No se desarrolla. Después de esto, pues vienen unos ejercicios de rigor, ¿no? Ahí están algunos de los ejercicios que se proponen en la literatura, que son los más simples. Simplemente se trata de encontrar los pares de la transformada a partir de la, la versión analítica del curso, porque la realidad es que, por ejemplo, en las comunicaciones, es el tema que nos atañe, pues a nosotros nos va a servir la simulación siempre para encontrar estas series y transformaciones, a modo de que nosotros podamos utilizar los conceptos de la parte eh, de la frecuencia para las comunicaciones, no al revés, ¿verdad? Aquí nuestro tema de interés es las comunicaciones, pero nuestro repaso tendrá que caminar sobre el análisis de Fourier, ¿no? Eh, Ahí hay una serie de ejercicios que se tendrán que resolver y algunas tareas que pues se utilizan para dos cuestiones. Primero, encontrar la serie trigonométrica de Fourier para poder corroborar algunos de los resultados que vamos a tener, pero también para otra vez recordarnos qué es lo que sucede con los simuladores en el caso de la simulación matemática, que en este caso nosotros vamos a utilizar MATLAB, y un ejercicio que se propone ahí para calentar motores es precisamente la serie trigonométrica y exponencial utilizando MATLAB. De ahí nosotros vamos a utilizar MATLAB este, para simular transmisiones, bueno, en este caso modulaciones
tanto analógicas como digitales, ¿no? Y eso es la parte del trabajo que nos queda por resolver en esta segunda versión. Toda la parte de la convolución habrá que revisarla como una propiedad. Si bien la convolución es una propiedad de la transformada de Fourier, la convolución también es la operación básica en un sistema de comunicaciones. Ya en su momento platicaremos de la convolución como una operación para poder modular una señal. ¿De acuerdo? Entonces, esa la vamos a observar cuando estemos en la parte de las comunicaciones analógicas como tal, ¿no? Muy bien. Esa es una referencia básica, rápida, de los siguientes ejercicios que tienen que desarrollar. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? No, profesor. Ok, Hamid. Gustavo, Marco, José Ángel, Martín, No, Karina, ninguna, Fabricio. profe. Ok, bueno. Entonces, vamos a trabajar con la primera de las presentaciones en esta semana. Vamos a dejar toda la semana para hacerlo. Y al final de la misma, pues vamos a platicar acerca de quienes tienen dudas o preguntas. En el trabajo a clase, les voy a poner una actividad que será la actividad 2. Y en las instrucciones les voy a poner revisar las diapositivas y estudiar las diapositivas y realizar los ejercicios que se proponen en las mismas. Ok. Voy a hacer el link. Espero que ahorita lo vean ustedes. Quiero que me confirmen que ya lo tienen ahí disponible para vamos a poner la fecha. ¿Qué les parece el próximo lunes, que es 15? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, está bien. Ok. El 15 de febrero será esta entrega y lo acabo. Listo. Quiero que vayan a su tablón, Classroom, o a su correo. Seguro que les llegó un correo electrónico con la realización de la entrega, de la actividad 2. Por favor, confírmenme. Sí, ya está. Ok, perfecto. Ahí ustedes pueden utilizar cualquiera de los libros de la literatura que les proporcioné. Todos ellos tienen en su parte básica, la unidad 1, parte de la revisión que se hace para las señales. Por ejemplo, si ustedes van a revisarlo ¿qué será? Fundamentos de comunicaciones. Vamos a ver si lo tiene. Michael Fitz, ya lo tienen ahí arriba. Vamos a aquí está, miren. Déjenme presentarles. Ahí está. ¿Pueden observar mi pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Ok, aquí está, miren. Señales y sistemas. Clasificación de señales, energía, potencia, periódicas, aperiódicas, reales, complejas, continuas, discretas. Luego viene caracterización de señales en el dominio de la frecuencia, la serie de Fourier, la transformada de Fourier, ancho de banda y la transformada de Fourier, la representación de la transformada de Fourier. Y luego, bueno, pues ahí está utilizando MATLAB, ¿no? Ahí está una revisión que pueden hacer de este libro, que es
Fundamentos de comunicaciones, de sistemas de fundamentos de sistemas de comunicaciones Michael Fitz, ¿de acuerdo? Tienen también ahí, vamos a ver, este libro. Lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Sí. y este otro libro, y seguro que empieza igual, ¿no? ¿Ya vieron? Representación de espectrotemporal de señales, determinísticas, aleatorias, perdón, periódicas, energía, potencia, y después, pues ya, las series y transformadas de Fourier, ¿no? La serie de Fourier, la transformada de Fourier. Entonces aquí está toda la revisión un poquito más extensa en este caso de la transformada de Fourier. Ahí están sus teoremas y las señales periódicas, los espectros de densidad de potencia y hasta ahí, ¿no? Era un poquito más profundo, pero la primera parte, en el capítulo 1, pues resuelve el problema, ¿no? Ahí está. Principios de las comunicaciones, Briceño, José Briceño, ¿no? José Briceño, ¿dale? Entonces, aquí está el otro, el del gatito. Ahora sí que el del gatito, y seguro que Lati, dado que Lati es también un referente en ello. Miren, ahí está, ¿no? Clasificación de la señal, más bien, pues aquí viene junto, ¿verdad? Trigonométrica, exponencial y Fourier. Aquí está en el capítulo 3, Fourier. Y luego empezamos con modulaciones en amplitud, que es lo que nosotros también vamos a hacer, ¿no? Es lo que el temario dicta, pero también pues lo que viene en los libros convencionales de comunicaciones digitales, ¿no? Ahí está, miren. Clasificación de señales, operación con señal, después viene la parte de codificación y entropía y las modulaciones. Ahí es donde empezamos específicamente con los tipos de modulaciones en amplitud y etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya tienen su primer trabajo, ya tienen ahí más o menos la revisión de lo que se tiene que hacer, ya tienen también la literatura a la que pueden consultar. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué día nos volvemos a ver? Yo digo que el jueves. ¿Ok? ¿Quién más apunta por vernos el jueves? Está bien, igual el jueves, profe. Ok, jueves. ¿Qué será el jueves? Vamos a ver. 7, 8, 9. Jueves 10, ¿verdad? Así es. Sí. Ok, ya también puse el anuncio para todos, que nos vemos el jueves a las 10 a la hora de clases. Jueves 10 a las 10. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda o alguna pregunta? A ver. El jueves. Ok, Víctor. Ok, Karina. Perfecto. Entonces, no dejen de pasar su día de entrega de su actividad número 1 para que ya empiecen a trabajar en la actividad número 2. Y cualquier duda o pregunta, ya saben que estamos a su disposición para que puedan resolverlas. De cualquier forma, la entrega es el próximo lunes, pero el jueves revisaremos quienes tienen dudas y las resolveremos. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Sí, Ok, profe. perfecto. Bueno, pues entonces estamos en contacto. Cuídense mucho. Gracias igual. Hasta el jueves. Hasta bien, hasta el jueves. Cuídense. Hasta luego, Karina. Hasta luego.